Bienvenidos una vez más a este su canal, el rincón donde exploramos cada detalle, cada chisme y cada secreto de nuestras series favoritas. Hoy prepárense porque vamos a desempolvar los teclados, a afinar nuestros sentidos y a sumergirnos en un misterio que nos ha mantenido en vilo durante semanas. Ya saben que aquí no nos andamos con rodeos, así que sin más preámbulos, hablemos de Senkalkam. Sí, sé que algunos ya están con el corazón latiendo a 1000 por hora, y es que, ¿cómo no estarlo? Esa serie que nos robó el corazón, que nos hizo soñar con jardines llenos de flores y amores de película, parece que tiene aún mucho que contarnos, y no me refiero a una segunda temporada, aunque no perdemos la esperanza, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de algo aún más jugoso, una reunión, una cita, un encuentro, llámalo como quieras, del elenco de Senkalkam, pero no una reunión cualquiera. De esas que se ven en alfombras rojas o en entrevistas, no. Esto fue una reunión secreta, clandestina, de esas que solo se susurran entre bambalinas. Y créanme, lo que descubrimos no se lo van a creer. Pero antes de que empecemos a desglosar cada detalle, cada gesto y cada mirada sospechosa, déjenme recordarles que si este tipo de contenido les encanta, si son de los que disfrutan de los chismecitos y de las exclusivas, no olviden suscribirse al canal. Es la mejor manera de estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo de las series turcas, y créanme que tenemos mucho más preparado para ustedes. Además, al darle clic a la campanita, YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo, así que no se perderán de nada. Ahora sí, agarren sus palomitas y acompáñenme en este viaje de intriga y sorpresas. Bien, vamos a lo que nos compete. La noticia de esta reunión secreta, como les decía, no salió a la luz de la manera convencional. No hubo comunicados de prensa, ni fotos en redes sociales, nada de eso. Fue a través de fuentes muy cercanas al elenco, personas que por supuesto vamos a mantener en el anonimato por su seguridad, que nos llegó la información. Imagínense la emoción. Al principio todo parecía un rumor, una simple especulación, pero a medida que investigábamos y atábamos cabos nos dimos cuenta de que era real, que era verdad, que el elenco de Senkalkam se había reunido en secreto. La pregunta que todos nos hacemos, por supuesto, es ¿por qué? ¿Qué estaban planeando? ¿De qué hablaron? Bueno, según nuestras fuentes, la reunión tuvo lugar en una casa privada, un lugar alejado del bullicio de la ciudad, un espacio que garantizaba la privacidad y la discreción que necesitaban. Los detalles sobre la fecha exacta son un poco difusos, pero todo apunta a que fue hace relativamente poco, quizás un par de semanas atrás. El hermetismo fue total. Y claro, esto solo alimenta más nuestra curiosidad, ¿verdad? Pero vamos a los detalles importantes, los nombres. ¿Quiénes estuvieron presentes en esta misteriosa reunión? Pues prepárense porque la lista es cuanto menos interesante. Por supuesto, los dos protagonistas, nuestros amadísimos Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, como lo escuchan. Ser, juntos de nuevo, pero esta vez fuera de las cámaras. La sola idea de tenerlos a los dos en el mismo lugar compartiendo, hablando, interactuando, es suficiente para hacernos saltar de emoción. Pero no fueron los únicos, también estuvieron presentes otros miembros clave del elenco como Neslihan Yeldan, la genial Aydan Bolat, la madre de Serkan con su sarcasmo y elegancia intactos. También se sumaron a la reunión Bige Onal, que interpretó a Selin, la exnovia de Serkan, y Anil Ilter, nuestro querido Engin, el mejor amigo de Serkan. Ya con estos nombres el ambiente se pone intrigante, ¿no creen? Pero la sorpresa más grande, lo que realmente hizo que nuestras mandíbulas tocaran el suelo, fue la aparición de alguien inesperado. Alguien que no habíamos visto en las últimas reuniones del elenco, alguien que creíamos que estaba completamente fuera del radar de Senkalkam. ¿Quieren saber quién es? Pues, redoble de tambores preparados. Se trata de Ismail Egesasmaz, el actor que interpretó al problemático Kaan Karada. Sí, señoras y señores, el exnovio de Eda, el villano que nos hizo sufrir y gritarle a la pantalla, también estuvo presente en esta reunión secreta. No nos lo esperábamos para nada. La verdad, al saber esto, nuestra cabeza empezó a dar vueltas y a crear 1000 teorías. ¿Qué hacía Kaan en esta reunión? ¿Será que hay algún proyecto secreto en el horizonte? ¿Tendrá que ver con la serie? ¿O simplemente fue una reunión de amigos? La incertidumbre nos mata, pero nos encanta. Según las fuentes que nos dieron la información, la reunión duró varias horas, en las que hubo risas, conversaciones animadas y, por supuesto, muchas especulaciones.
Por lo que pudimos saber, la comida no faltó, los cafés circularon y el ambiente general fue de camaradería y buen rollo. Pero, ¿de qué hablaron exactamente? Esa es la pregunta del millón. Aquí es donde la información se pone un poco más borrosa. No se filtró el contenido de las conversaciones, lo que nos deja con un mar de interrogantes y la necesidad de especular un poquito. Podríamos pensar que se trató de una reunión meramente social, un encuentro de amigos que querían pasar un rato juntos, lejos de los focos y las cámaras. Después de todo, sabemos que el elenco de Senkalkam formó un vínculo muy fuerte durante el rodaje de la serie, y es normal que quieran mantener ese contacto. Sin embargo, la presencia de Ismail Ejes Asmaz, como ya les dije, le da un toque de misterio a todo el asunto. ¿Por qué invitarlo a él, precisamente? ¿Será que están planeando alguna colaboración en el futuro? Otra teoría, quizás un poco más aventurada, es que la reunión estuvo relacionada con algún proyecto secreto. Quizás están pensando en una segunda temporada de la serie, o en un spin-off, o incluso en una película. Las posibilidades son infinitas. No podemos descartar que hayan querido reunirse para hablar de nuevas ideas, de nuevos guiones, o simplemente para tantear el terreno y ver qué tal funcionaría un regreso de Senkalkam. Imagínense la locura que desataría un anuncio así. Las redes sociales explotarían y todos volveríamos a engancharnos a la historia de amor de Eda y Serkan. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la posibilidad de que la reunión haya tenido algo que ver con las vidas personales de los actores. Recordemos que tanto Hande Erçel como Kerem Bürsin vivieron un romance fuera de la pantalla, un romance que mantuvo a los fans en vilo y que terminó de forma sorpresiva. ¿Será que esta reunión podría tener algo que ver con ellos? ¿Se estarán reconciliando? ¿Estarán retomando su amistad? Estas son preguntas que seguramente nos vamos a estar haciendo durante mucho tiempo. Pero no nos quedemos solo en las especulaciones, vamos a analizar un poco más a fondo lo que sabemos. Empecemos con Hande y Kerem. Como les mencioné, su presencia en la reunión ya es motivo suficiente para generar todo tipo de teorías. Su química en pantalla era innegable y la noticia de su relación, aunque terminó, los convirtió en una de las parejas más queridas del mundo de las series turcas. Es inevitable pensar que su encuentro en esta reunión secreta podría reavivar viejas llamas, o por lo menos, que podría abrir la puerta a una nueva amistad. Los fans de Han que están con el corazón en la garganta y la esperanza intacta, eso es seguro. Por otro lado, la presencia de Neslihan Yeldan, Bige Onal y Anil Ilter, nos da a entender que el vínculo entre el elenco es fuerte y duradero. Estos actores que compartieron muchísimas horas de grabación, seguramente tienen muchas historias que contar, muchas anécdotas que recordar y mucho cariño que compartir. Su presencia en la reunión nos reafirma que Senkalkam fue mucho más que una serie, fue una familia. Ahora bien, hablemos de la aparición estelar de Ismail Ejes Asmaz. Su personaje Kaan era el antagonista, el que le hacía la vida imposible a Eda y Serkan. Por lo tanto, su presencia en la reunión no encaja con la idea de una simple junta de amigos. ¿Será que están pensando en traer de vuelta a su personaje en algún proyecto futuro? ¿Será que Kaan tendrá una redención y se convertirá en un aliado de Eda? ¿O por el contrario, volverá para complicar aún más las vidas de nuestros protagonistas? Hay cuantas preguntas y que pocas respuestas. Lo cierto es que independientemente de los motivos reales que llevaron a esta reunión secreta, el solo hecho de que haya sucedido ya es una gran noticia para los fans de Senkalkam. La serie dejó una huella imborrable en nuestros corazones y en la historia de las series turcas, y saber que sus actores siguen manteniendo un vínculo nos llena de alegría. Esta reunión sin duda abre un nuevo capítulo en la saga de Senkalkam, un capítulo lleno de misterio, intriga y esperanza. Y hablando de esperanza, no podemos dejar de lado la posibilidad de que esta reunión sea el preludio de algo más grande. Quizás es el primer paso para una nueva temporada, una nueva película, o algún proyecto que nos haga volver a soñar con las aventuras de Eda y Serkan. En el mundo de las series turcas todo puede pasar, y después de esta reunión secreta, no vamos a descartar ninguna posibilidad. Los fans estamos listos con el corazón en la mano y la expectativa a tope, esperando cualquier anuncio que nos devuelva la magia de Senkalkam. Mientras tanto, nos queda seguir investigando, seguir buscando pistas y seguir especulando. Les prometo que en cuanto tengamos más información, en cuanto se filtre algún detalle más de esta misteriosa reunión, serán los primeros en saberlo.
En este canal, vamos a seguir al pie del cañón, desvelando cada secreto, cada chisme y cada exclusiva del mundo de las series turcas. Y ahora, antes de pasar al cierre, quiero que me cuenten en los comentarios qué piensan ustedes de esta reunión secreta. ¿Por qué creen que se juntaron todos los actores? ¿Les gustaría que hubiera una segunda temporada de Senkalkam? ¿Qué personaje les gustaría ver de vuelta? Quiero leer todas sus teorías, todas sus opiniones y todas sus esperanzas. Los comentarios son el lugar perfecto para compartir nuestras ideas y para conectar con otros fans de la serie. Así que no se queden con las ganas y escríbanme todo lo que piensan. Y bien, mis queridos seriefilos, llegamos al final de este vídeo lleno de misterio y sorpresas. Repasemos un poco lo que descubrimos hoy. El elenco de Senkalkam tuvo una reunión secreta en un lugar privado, lejos de las cámaras y los focos. Asistieron Hande Erçel, Kerem Bürsin, Neslihan Yeldan, Bige Onal, Anil Ilter y, es sorpresa, Ismail Egesasmaz. Los motivos de esta reunión son un misterio, pero las teorías son infinitas, desde una simple junta de amigos, hasta el inicio de un nuevo proyecto. La presencia de Kaan, el villano de la serie, le da un toque de intriga a todo el asunto. Esta reunión sin duda ha encendido la llama de la esperanza en el corazón de los fans de Senkalkam, y nos hace soñar con un posible regreso de la serie. Los actores siguen manteniendo un vínculo muy fuerte, lo que es una excelente noticia para todos nosotros. Y mientras esperamos que se revele el misterio de esta reunión secreta, vamos a seguir investigando y compartiendo todas las novedades con ustedes. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos en este viaje de intriga y chismes. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y sigamos trayéndoles las mejores exclusivas del mundo de las series turcas. Gracias por sus likes, por sus comentarios, por sus suscripciones y por compartir nuestros vídeos con sus amigos. Son la mejor comunidad de fans que podríamos tener. Ahora, antes de despedirnos, no olviden lo más importante: compartan este vídeo con todos sus amigos seriefilos, denle like si les gustó el contenido, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos, porque les aseguro que vienen muchas más sorpresas. Déjenos sus comentarios con todas sus teorías, opiniones y esperanzas. Queremos saber qué piensan de todo esto. Y como siempre, los invito a seguir explorando el fascinante mundo de las series turcas. Hasta la próxima, mis queridísimos seriefilos, y que la magia de las series siempre los acompañe. Nos vemos en el próximo vídeo.